¿Qué tal? Muy buenas noches. Las cosas no andan bien. La violencia se multiplica. Los abrazos no balazos es disfuncional. Las abuelitas no han podido sancionar a los matones. El Estado de Derecho está debilitado y los gobernantes ocupados en acusaciones mutuas a través de grabaciones filtradas. Queda en evidencia que los profesionales de la muerte están entre nosotros cargados lo mismo de armas que de odio. Y no es asunto de conservadores o de fifís. Es el vacío en la aplicación de la ley y el respeto a los demás. Y esto va en serio. Muy buenas noches, bienvenidos a Va en Serio. Nuevamente les reitero la gratitud por permanecer con nosotros. Hoy vamos a hablar de los Vipers, estos vaporizadores que están fumando los jóvenes contra los cigarrillos. Estarán dos representantes importantes del movimiento provecino. Y también vamos a hablar de un partido de tenis en la Ciudad de México entre los dos grandes del mundo, y son rusos. Vamos a ver hasta dónde pretenden llegar con este espectáculo deportivo. Iniciamos con Beatriz Pajés. El propagandista de Palacio Epigmenio Ibarra disparó al aire. ¿A quién le sirve la violencia? Y responsabilizó a Felipe Calderón del infierno mexicano. A su pregunta hay que poner otra. ¿Quién es el principal instigador de violencia en el país? El presidente opera desde las mañaneras como un francotirador que afina todos los días la puntería para destruir a sus críticos y adversarios. La retórica de López es venenosa. Siembra odio, confrontación e intolerancia. No hay argumentos, sino disparos de rencor para dividir a los mexicanos. ¿A quién le sirve entonces la violencia? El discurso polarizante ya tiene efectos en la cancha nacional. Allí está la barbarie en el Estadio Querétaro, donde los aficionados se golpearon a matar. Al fiel estilo de la mañanera, había que eliminar al otro. Se atrevió a traer una playera del equipo contrario, entonces hay que acabarlo. Piensa igual que yo o muere. La intolerancia y el fanatismo en la cancha tenían un claro mandato. Aquí hay una verdad única, un equipo único, un marcador único. El baño de odio se traduce en asesinato de periodistas. Matar reporteros ya es fácil. Hay impunidad y un sicario verbal que los llama mercenarios, conservadores, chayoteros. Entonces, ¿a quién le sirve la violencia? Epigmenio Ibarra defiende a su jefe. Dice que hoy hay violencia, pero no violación de derechos humanos. Así ocultan los serviles el fracaso del régimen. La política de abrazos y no balazos fue pensada para proteger a criminales, garantizar su impunidad y permitir su expansión a cambio de que le ayuden a Morena a ganar elecciones. Así que, ¿a quién le sirve la violencia? El México se encuentra en las 8 ciudades más violentas del mundo. Es un país de fusilamientos y multihomicidios, donde jueces y ministros no tienen credibilidad, donde el fiscal abusa del poder en asuntos personales, donde los hombres del presidente se espían y luchan brutalmente por el poder. En la presidencia hay un hincha, un troglodita que tritura a diario el Estado de Derecho, alguien que cultiva, instiga y aplaude la violencia, que la usa para sacar raja y sumir al país en la barbarie. ¿A quién entonces le sirve la violencia? Bien, pues Gerardo Flores, tenemos la información, tenemos el contexto de que la economía no anda bien. Llevamos 3 años en recesión, en estancamiento económico, y ahora los pronósticos, lo decíamos, los pronósticos van a la baja. El Producto Interno Bruto no va a repuntar lo que el gobierno decía, los especialistas van por la contraria. ¿Qué pasa? Pues mira, Carlos, ya nos dijeron que es el Producto Interno Bruto, y así las cosas. Hablemos del crecimiento. Desde el año 2000 y hasta el 2020, o sea, durante 20 años, el ahora presidente de México, entonces candidato, durante todos esos 2 decenios, se pasó diciéndonos que nos iba a enseñar cómo a nosotros y al mundo, cómo iba a crecer la economía de México. Calificó entonces como pírrico y mediocre el crecimiento que habían traído otros presidentes, con excepción de Ernesto Zedillo, que en el último año de su sexenio creció 7% la economía. En 2018, ya con la banda presidencial, López Obrador nos dijo que íbamos a crecer al 6% en 2019. Así es. El dato oficial al cierre de ese año fue que incurrimos en la primera desaceleración de su sexenio, -0
0.1%. Es decir, no solo no hubo crecimiento, sino que tuvimos una cifra negativa. El inquilino de Palacio Nacional nos comentó entonces que esas cifras no importaban mucho, que había desarrollo y que había bienestar en el país, tratando de confundir los términos y tratando de confundir a todos, diciendo que había un divorcio en los conceptos, como si estuvieran separados el progreso, el desarrollo, el bienestar del crecimiento de la economía. En 2020 se consumó el segundo estancamiento, Carlos, el segundo estancamiento anual, aunque López Obrador nos había asegurado que seríamos ejemplo de crecimiento económico, por las razones que tú quieras y las razones que el público y nuestros radioescuchas y televidentes nos quieran, México sufrió una caída de menos 8.5% en su Producto Interno Bruto, el más grave en toda la historia económica del país. Entonces, el timonel de las mañaneras nos dijo entonces que tenía otros datos y que el periodo neoliberal se había establecido otros parámetros para medir el desarrollo del país. Ya para 2021 mantuvo las peroratas y como sea, otra vez, con esa seguridad que suele espetar, sostuvo que el crecimiento de la economía ahora sí sería del 5%. Terminó el año y aunque sí avanzamos 5%, fue un rebote por los 2 años que habíamos traído de caída y la recuperación. Para este 2022 otra vez nos dice que vamos a crecer al 5%, pero en enero, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el mismo Banco de México, hicieron todos sus pronósticos, Carlos, y ninguno le apuesta a que vamos a crecer al 5%. Cuando mucho, estaremos más cerca del 2%, y bueno, con todos estos pronósticos, podemos atrevernos a decir que este va a ser un sexenio perdido, porque al término del 4º año de su gobierno, vamos a estar en 0 o en menos 1% o menos 2% de caída, porque haciendo las sumas, por mucho que quieras, no vamos a llegar al crecimiento que nos habían anticipado, Carlos. Así que pues hemos tenido más de lo mismo, ¿no? Bueno, pues fíjate que en alguna ocasión, cuando fue la firma del Tratado de Libre Comercio de México con Europa, allá en Portugal, le pregunté precisamente a Ernesto Zedillo si quería pasar como demócrata y qué pasaba con la economía. Y me contestó, mira, Carlos, estoy preparado para dejar al país a tal ritmo que puede aguantar, venga quien venga, 3 años antes de que se frene el ferrocarril, cosa que ocurrió. Ahora estamos en la misma, llevamos 3 años de freno del ferrocarril, faltan otros 3. El problema, Gerardo, va a ser arrancar nuevamente la máquina, ¿eh? Sí, el problema, Carlos, es que sí hemos tenido un crecimiento del 2%, si quieres, mediocre, pero había crecimiento. Ahorita estamos en menos 0, no llegamos ni al 0. Entonces, así es. Bueno, pues aunque digan que ¿Conseja? La conseja, Carlos, el crecimiento económico de México ni siquiera está aplanado. No llegamos al 0, todo se desinfló. O sea, no está aplanado, como tampoco la pandemia, como dice que está domada. Esa dice que está domada. Esto no está, ni está aplanada, ni está domada, como tampoco el crecimiento ni está aplanado, ni está domado, porque ni siquiera llegamos al 0. Cuando lleguemos al 0 hablamos de aplanamiento. ¿Nos quedamos con? Nos quedamos, aunque sea, digo, mal que bien, con la jocosa hilaridad y el sano regocijo, Charlie. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Y vamos directo al cuarto de guerra. Es Carlos Salomón. La pandemia puso al desnudo muchas cosas, entre ellas la situación que viven millones de niños en su formación. Y esto nos obliga a repensar qué va a ser de ellos y cómo podemos corregir algunos aspectos que permitan mejorar su calidad de vida. Y es que el encierro afectó a los niños y a sus padres, pero sobre todo a los niños de clases populares, y la pandemia agudizó el problema del cierre de las guarderías, que se dio bajo el razonamiento de evitar la corrupción y de entregar los apoyos directos a los beneficiarios, que en el papel se escucha muy bien, pero que en la realidad es otra cosa. Repensar el contrato social en este renglón es indispensable, y en donde el Estado no puede eludir su responsabilidad del cuidado infantil fuera de los hogares. Tiene que ser algo esencial en la infraestructura de los servicios públicos, como lo es la educación. El cuidado infantil es clave en la salud de las parejas que no tienen recursos y que ambos tienen que trabajar. Las mismas vacaciones largas representan un problema para los padres y madres trabajadoras. El contrato social dentro del hogar tiene que cambiar. En los países nórdicos hay ejemplos muy sencillos
que se pueden trasplantar. Con sencillez hay que transitar un empleo femenino y a un trabajo dentro del hogar de los hombres con apoyo del Estado. Las estructuras familiares están evolucionando con rapidez. Las parejas se casan más tarde y las mujeres comienzan a tener hijos a mayor edad. Por eso, el nuevo contrato social debe respaldar las necesidades de las familias en economías modernas, posibilitar que más mujeres hagan uso de sus talentos en los entornos laborales e implicar más a los padres varones en el cuidado de los niños. La pandemia puso al desnudo esta realidad que debemos cambiar, revisar la relación dentro de la familia y la responsabilidad de cada una de las partes de la pareja, pero el Estado debe asumir el apoyo para que los niños tengan condiciones de un desarrollo material y psicológico que a la larga beneficiará al país al crear una generación joven mucho más productiva. Carlos, lo que no podemos permitir es que los matrimonios de escasos recursos no tengan el respaldo del Estado para preservar y mantener una familia que realmente sea el núcleo de un México más justo y sobre todo, Carlos, más equitativo. Muchas gracias a Carlos Salomón Cámara. Vamos a una pausa y regreso de inmediato con Alejandro Elizondo. Vamos a hablar de los rusos en México jugando tenis. Esto va en serio. Estás viendo Va en Serio.